Buenas tardes. Pues ya oyeron, hay que orar porque quedé afectado. Ciertamente que tengo un problema con mi memoria y se me olvidan muy rápido las cosas. No recuerdo lo que prediqué en la mañana, así que vamos a comenzar con otro tema nuevo. Antes de comenzar, quisiera que me acompañara a orar y pusiéramos en las manos del Señor este tiempo. Hable con Dios y dígale: Señor, te pongo en tus manos este tiempo, de manera personal. Padre, gracias por esta oportunidad que me das a mí de compartir tu palabra, Señor, y a los que estamos aquí reunidos, de escucharla, Señor. Es una nueva oportunidad, Dios, que tenemos, que tú nos das, de mirar nuestra vida, nuestro accionar, nuestro vivir, Padre. Bendícenos con tu presencia, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos anime a seguir adelante de una manera diferente, honrándote, exaltándote, Señor. Que nuestra vida refleje lo que tú eres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Bien, pues mandamos un saludo a los que nos ven en el internet, a los que no pudieron venir por diferentes razones. El día de ayer estuvimos aquí en un lugar bautizando. Se bautizaron más de 100 personas. Cuando llegamos ahí al salón, al lugar, a la alberca, estaba transparente el agua. Transparente. Cuando se terminó todo y salieron y nos quedamos nada más los pastores que estábamos ahí, veíamos, y uno de los pastores dijo: ¿ya vieron cómo quedó el agua? Ya no estaba transparente. Pero fue un día de fiesta. Fueron momentos muy emotivos. Algunos lloraron. Algunos me gozaba con una persona cuando la saqué del agua y estaba llorando. Y le daba gracias a Dios por lo que estaba haciendo. El bautismo es un mandamiento, y los que fueron en obediencia a Dios. La convicción de cambiar, de ser diferentes. Y así lo manifestaron. Algunos dieron testimonio y bueno, no fueron tan elocuentes hablando de su pasado, pero todos tenemos un pasado. Y a veces ese pasado no queremos recordarlo. A veces queremos que ese pasado se olvide. Y sin embargo, ahí está presente. Y algunas veces nos causa conflicto, pero gracias a Dios que ahora tenemos la oportunidad de ser diferentes. Lo que estaban haciendo ahí era manifestar una convicción de cambiar, de ser diferentes, de vivir de una manera diferente. La verdad es que nosotros podemos darnos cuenta que nuestros tiempos son tiempos difíciles, pero mire, los tiempos difíciles siempre han existido. Los tiempos en los que el pueblo ha estado alejado de Dios ha sido muchas veces, y está ahí en la historia del pueblo de Dios. Hay momentos donde se alejaron de Dios, rechazaron a Dios y tuvieron consecuencias. En el año 460 y 450, más o menos en ese periodo antes de Cristo, el pueblo judío, los que se decían que eran el pueblo escogido de Dios, estaban viviendo tiempos difíciles, tiempos donde era tal vez
Inconcebible que vivieran eso cuando ellos conocían la verdad. Ellos conocían el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento lo conocían, los profetas, el Pentateuco, todos los libros de los profetas, todo lo conocían y sin embargo ellos conocían el poder de Dios, habían visto el poder de Dios y sin embargo se apartaron de Dios. Dice que en ese tiempo, el tiempo en que vivió Malaquías fue un profeta, significado es el enviado, y fue el último profeta que existió en el pueblo antes de Cristo. Este profeta cerró el Antiguo Testamento y después vino Cristo, pero hubo 400 años donde no había una relación con Dios. ¿Por qué? Porque se apartaron de la verdad. Dice que en ese tiempo el pueblo había un desenfreno total. Cada quien hacía lo que quería, a pesar de que conocían la palabra de Dios, cada quien hacía lo que quería. Cada quien vivía poniendo en práctica su propio razonamiento. Cada quien pensó que lo que hacía eso estaba bien. Cada día surgieron otras corrientes de pensamiento. Dios había dicho que no se mezclara el pueblo de Dios con los demás pueblos, y ellos desobedecieron esto. Los hombres empezaron a buscar mujeres paganas, mujeres que no eran de su propia raza. Y había un propósito, no era que discriminaban a las otras mujeres. El propósito de Dios era guardar las costumbres, guardar las creencias, guardar lo que Dios les había enseñado a su pueblo. Y sin embargo ellos no lo hicieron. El adulterio, los divorcios estaban a la orden del día. Por cualquier cosa, los hombres se divorciaban de sus mujeres israelitas, y buscaban otras. Los hombres, vivían una vida disipada, había inmoralidad, había muchas cosas, y tal vez todo lo que le estoy diciendo es lo mismo que vivimos hoy en nuestros días. Y hoy en nuestros días también hay una separación, hay un distanciamiento entre Dios y los hombres. Y muchos nos preguntamos, en ese tiempo el pueblo se preguntaba: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me atiende? ¿Por qué no se solucionan mis problemas? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, yo mismo? ¿Por qué tengo tantos problemas yo mismo? Hace unos días hubo un joven que se acercó a mí, no de aquí, de fuera, y me pidió que si le apoyaba con trabajo porque lo habían despedido, y le dije sí, claro, y ya nos pusimos de acuerdo, y se desapareció, y yo lo anduve buscando, y me dicen: es que tiene problemas él, sufre depresión, y pasa días tirado sin atenderse él mismo. Y esto que yo le digo lo escuchamos por un lado, por otro y por otro, pero sí cuestionamos a Dios. Muchas veces cuando las cosas andan mal, buscamos culpables, y muchas veces culpamos a Dios. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios aquello? La verdad es que el hombre se ha extraviado en sus propios pensamientos, y eso lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 18. Fíjese cómo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Esta parte, esta fracción de la carta de Pablo a los romanos, habla de una situación que estaban viviendo en ese tiempo. Ya había pasado el tiempo de cuando vino el Señor Jesús. Ya estábamos hablando de cuando el Evangelio fue extendido. Y hablamos de que ellos conocían la verdad. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que han restringido la verdad. Dios se molesta, Dios se enoja. Hay una ira de Dios cuando el pueblo se aparta de sus conceptos, de sus preceptos, de sus mandamientos. Y no podemos negar, no podemos argumentar que no conocemos. Dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Mis hermanos, es evidente que Dios existe. Todos los días vemos evidencias. Cuando tú te despiertas, cuando tú te levantas, ves la evidencia de que Dios existe. Sale el sol. Y a veces son unos amaneceres preciosos. Yo me salgo a correr por las mañanas y en la zona donde yo vivo veo cómo se ve tan hermoso que va saliendo el sol, las nubes. Todos los días hay un amanecer diferente. Como todos los días hay un atardecer diferente. A veces yo me molesto porque voy en mi auto y luego veo el atardecer hermoso, pero veo cables y veo anuncios y no puedo tomar fotos. Pero hay otros hermanos que viven en la playa y que mandan y suben unas fotografías hermosas, o que viven en la montaña. Es evidente la presencia de Dios, es evidente que Dios existe. Usted puede dar fe, puede confirmar de que Dios existe. Muchas veces nosotros lo hemos sentido en la alabanza. Cuando estamos tristes, podemos ver la evidencia de que Dios existe. El mundo, la creación, todo eso habla de su eterno amor, de su eterno poder, de su divinidad. No hay evidencia de que Dios no existe. Y dice aquí, pues aunque conocían a Dios, y estoy hablando de todas las generaciones, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, no le dieron gracias como a Dios, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, en su necio corazón, y fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y esto, bueno, nosotros lo vemos. Muchas veces hablamos con personas y que han cambiado, y a pesar de que conocen a Dios, no honran a Dios como Él lo merece. Pero se han entenebrecido su manera de pensar. Piensan de una manera equivocada. Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. Aquí dice por imágenes. Pero es triste cuando cambias la gloria de Dios por otras cosas. No solamente por una imagen, sino por actividades. Cambias la gloria de Dios por otras cosas. Todo esto sucede, todo esto que estamos viviendo es porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo es esto? Muchas veces
Cambiar la verdad de Dios parece un asunto muy sutil. A veces no nos damos cuenta, pero cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Por ejemplo, buscamos justificar lo que nosotros queremos. Pero es en esa justificación y en ese cambio de planes, de ideas, nos alejamos de la verdad. Y empezamos a actuar como nosotros queremos, como nosotros buscamos. No solamente hace unos días, sino continuamente, vienen parejas a la consejería y buscan, uno de los dos, justificar lo que quieren hacer con su esposa, con su esposo, abandonarlo, seguir discutiendo. Y vienen y buscan que nosotros les demos el argumento de lo que ellos están pensando, que nosotros validemos lo que ellos quieren. Y a veces abiertamente dicen: pastor, yo solo quiero saber, que usted me diga, ¿está bien que me separe o no? Yo le digo: no, pues hable con Dios, busquen la palabra de Dios. Hace unos días vi una persona y me dijo: pastor, fíjese que tengo problemas con mi esposo y lo voy a demandar. ¿Estoy bien? No, pues si usted cree que está bien, demándelo. No me meta en esos problemas. Y no es que, como luego dicen allá en mi pueblo, no es que le saque, pero es que la palabra de Dios es clara. ¿Por qué quieres justificar lo que tú quieres hacer cuando la palabra de Dios es clara? Hoy en estos días podemos ver que estamos llenos de esas situaciones que solamente traen problemas, pero que al final de cuentas lo que nosotros hacemos cuando lo comparamos a la luz de la palabra de Dios nos dice que estamos alejados de la verdad, que hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Cuando nosotros no honramos a Dios es porque cambiamos sus mandamientos, lo que Él nos dice que debemos hacer, por lo que nosotros queremos hacer o estamos haciendo y queremos justificarnos. Hace unos días estaba leyendo un libro que tenía que ver con el funcionamiento de la iglesia. ¿Cómo debía de funcionar una iglesia? ¿Cómo debía funcionar una iglesia guiada por el Espíritu Santo? Era uno de los títulos. Para nosotros es una gran responsabilidad enseñar la palabra y enseñarla bien. Y había un título que me llamó la atención y que yo quiero compartir con usted. Es una pregunta que hace la persona, el autor de este libro, a los que lo están leyendo. Y dice: ¿son ustedes parte de una iglesia que cree la Biblia? Y obviamente que yo dije: sí. ¿Verdad que sí? Y luego sigue otra pregunta, dice: o son ustedes, porque hay dos opciones, o son ustedes una iglesia que vive la Biblia. Y entonces ahí me detuve a reflexionar. ¿Por qué? Porque él sigue explicando y él dice: creer la Biblia es una cosa, vivirla es otra cosa. Yo me quedé pensando en lo que continuamente escucho cuando vamos a otras ciudades, con otros hermanos, a otras iglesias, en diferentes lugares. Y siempre se acercan con nosotros a platicar personas y me comentan: ay, pastor, yo andaba perdido, andaba en otras cosas, en otras iglesias, hasta que escuché en el internet
de ustedes. Y yo pude ver que ustedes son una iglesia de sana doctrina. Una iglesia donde se predica la verdad. Y obviamente cuando tú escuchas eso, pues te sientes bien, ¿verdad? Dices, pues sí, eso queremos hacer. Y afirmamos, somos una iglesia con buena doctrina, con buena enseñanza. Los maestros en el IPCO, los que predican aquí, se preparan para traer una palabra, una enseñanza apegada a la palabra de Dios. Y nosotros, todos los que asistimos, nos hemos acostumbrado a esto. Pero escuchar la buena doctrina, la sana doctrina, no necesariamente es vivirla. Este comentario que yo estaba haciendo se traduce de la siguiente manera. Escuchar es información, es conocimiento. Practicar lo que escuchamos es obedecer. Y obedecer es transformación. Yo me gozaba de veras ayer escuchando lo que cada persona estaba manifestando, su deseo de obedecer la palabra de Dios. Yo vengo aquí a bautizarme en obediencia a Dios. La obediencia a Dios siempre se traduce en transformación. Transformar, en cambio, oír. Escuchen bien, mis hermanos, oír aumenta mi responsabilidad para el día del juicio. Porque cuando yo escucho, cuando yo oigo, ya tengo la información, ya no puedo decir, yo no sabía, Señor. No hay justificación. El día que yo vaya a rendir cuentas delante de Dios. La carta de Santiago nos muestra la condición espiritual de muchos cristianos de aquella época. Porque lo que vamos a escuchar era algo que se vivía ahí en esa iglesia. En esa iglesia ya había pasado el Señor Jesús, ya habían pasado años, ya el evangelio se había extendido, ya era una iglesia que hacía muchas cosas, que creía en Dios, que profesaba esto, que profesaba aquello. Sin embargo, había muchos cristianos que estaban ahí, que se decían cristianos, que tenían un gran conocimiento, como hoy en nuestros días. Todos los que estamos aquí, ya han pasado muchos años de que se fue Malaquías y se fue el Señor Jesús, y que se fue Pablo y que se fueron ellos y los dejaron la palabra de Dios, y hoy tenemos un gran conocimiento de la palabra de Dios. Y mis hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de Santiago, en el tiempo de las primeras iglesias, la cosa era muy difícil porque todo era revelación y conocer y tratar de encontrar cuál era el significado. Pero hoy en día lo tenemos todo a la mano. Hay una gran oferta de conocimiento, de información. Tú te metes en el internet. Si tú lo haces cuando llegues a tu casa, te metes al internet y encuentras que está predicando fulano en tal lugar, en todas partes del mundo hoy se está predicando la palabra de Dios, y tenemos acceso a escuchar esas predicaciones, y grandes predicaciones. Pero todo eso es información, todo eso es conocimiento. Ahora en el Congreso de Adolescentes, yo estuve aquí, aunque no era adolescente. Parezco.
Y una dinámica. El pastor que estaba enseñando le dijo: a ver, ¿quiénes son los que saben la Biblia? ¿Cuántos se saben todos los libros de la Biblia? Y empezaron a pasar jovencitos. Y unos le batallaban, pero no, pues que Jonás y que ¿qué? Y bueno, pero ¿sabe qué? Los decían todos. Y yo estaba sorprendido. Y por eso decía el pastor Toño que a mí todo se me olvida, porque yo dije: ¿a poco Malaquías estaba en la Biblia? Se me olvida. Pero mire, la mayor sorpresa me la dio un jovencito, casi un niño, que subió. Creo que fue el último. Sí, fue el último, ¿verdad? ¿Cómo se llama? También se nos olvidó. ¿Cómo se llama? Derek. Ense. Tense. Dense. Dense. Apréndaselo, hermano. Ese niño que haga de cuenta como las carreras así, de que estaba el caballo brioso y nada más esperando que le abrieran la puerta para salir. Y le dicen: ¿te la sabes? Sí. A ver. Y empieza. En menos de le dice: espérate. Se los dijo, pero mire, así. Yo me quedé sorprendido. Dije: wow, qué memoria. Y a veces a mí me dicen ahí los hermanos: oye, hermano, ¿se acuerda qué dice Juan 3:16? Y yo: Juan 3:16, ¿qué dice? Yo le decía al Señor: Señor, qué hermoso es tener esa edad que podemos como esponjas absorber todo. Pero han pasado muchos años. Yo tengo 40 años, poquito más de 40 años, no de edad, de cristiano. Y a veces pienso que ha sido tan poco el avance que he tenido, y sigo, Señor, esforzándome, porque yo quiero poner en práctica tu palabra. Sí. Cristianismo es más que conocimiento. Cristianismo es más que información. Cristianismo es vida. Cristianismo es cambio. Cristianismo es transformación. Santiago fue un judío que entendió de qué se trataba el cristianismo. Muchos de nosotros no sabemos de qué se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de ir a una iglesia. El cristianismo se trata de transformación. Santiago le escribe a unos judíos creyentes, que algunos de ellos estaban experimentando persecución, algunos de ellos estaban en medio de pruebas, algunos de ellos no sabían qué hacer con sus problemas, algunos de ellos tenían problemas matrimoniales, tal vez, de todo tipo, enfermedades y todo esto. Pero Santiago les habla a algo que todavía es mucho más importante que eso. En el capítulo 1 les habla cómo deberían de responder ante las pruebas. Santiago, fíjese lo que dice: cuando estés en pruebas, recíbelas con gozo. Y nosotros podemos decir: ¿cómo voy a recibir con gozo una prueba? Si me siento mal, me siento triste, lloro, me duele y no sé qué hacer, ¿y cómo voy a recibirla con gozo? Y Santiago le dice: recíbela con gozo. ¿Por qué? Porque la prueba nos forma en nosotros un carácter. Santiago les dice a esos cristianos cómo debían de pensar, cómo debían reaccionar si en algún momento perciben que les falta sabiduría. Uno de los mayores problemas que tienen los matrimonios y los padres es que no tienen sabiduría.
Les falta sabiduría. Y yo creo que debería ser una petición diaria en nuestra oración. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Porque hoy me voy a enfrentar con mi esposa, mi esposo. Hoy voy a hablar con hombres necios o mujeres necias. Hoy voy a hablar con un hijo que no me entiende o que no entiendo. Necesito sabiduría. Santiago anima a los creyentes a orar y pedir con fe para que no dudemos, para que en medio de los problemas siempre estemos confiados en que Dios en su sabiduría nos va a dar, nos va a resolver, nos va a apoyar. Santiago les habla a los cristianos cómo enfrentar las tentaciones. ¿Cuántos de nosotros somos tentados? ¿Usted es tentado? Todos somos tentados. Pero especialmente somos tentados por las pasiones que están dentro de nosotros. Pero Santiago especialmente, yo quiero hablar de eso. Esto fue la introducción. Ahora vamos a hablar del... Santiago le dice a los cristianos, a los creyentes, cómo deben de reaccionar cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de reaccionar cuando escuchamos la sana doctrina? Si nosotros decimos que aquí hay sana doctrina, pues esa sana doctrina no es nada más para que tú te sientas así como que pavo real. Yo voy a una iglesia de sana doctrina. Andes por la calle presumiendo, ¿eh? O hasta hay camisetas, ¿verdad? Asisto a una iglesia de sana doctrina. Le voy a decir que en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Malaquías, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de cada uno de los grandes hombres de la Biblia, las cosas no eran diferentes a nuestros tiempos. En todos los tiempos, la iglesia, los que van a las iglesias, a las sinagogas, conocen la verdad. Los que estamos aquí, todos conocemos la verdad. Pero mis hermanos, no todos practicamos la verdad. Muchos, aunque conocemos la verdad, actuamos como nosotros queremos. Hacemos lo que nosotros queremos. Para nosotros es más importante lo que yo pienso y como yo lo hago, que lo que dice la Biblia. Aunque el pastor lo dijo el domingo, pero él no entiende. Santiago 1. Versículo 18, dice así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Dios ejerció su voluntad. Dios ejerció lo que a Él le plació y nos hizo nacer de nuevo a nosotros, a ti y a mí nos hizo nacer. Y en todo, nos hizo nacer físicamente, por su voluntad usted y yo somos. Pero aparte nos hizo nacer por la palabra de verdad. Su palabra nos hizo nacer de nuevo. Versículo 19 dice: esto lo saben. Usted y yo sabemos eso, ¿o no? Claro que lo sabemos. Pero aquí dice algo que empieza a ponerse interesante. Pero cada uno de nosotros sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Fíjese, esa es la enseñanza de la Biblia. ¿Y qué hacemos nosotros? No, lo contrario. Nosotros no. Y hasta unos se presumen. No, yo soy de mecha cortita. Yo reacciono así. Yo no soy tardo para hablar. No, yo inmediatamente. Es más, todavía ni terminan y ya estoy respingando. Ya estoy hablando, ya estoy justificándome, ya estoy diciendo lo contrario. Prontos para oír, tardos para hablar
Y lo más difícil, tardos para la ira. Y muchos de nosotros somos rápidos para la ira. Es más, nosotros vamos al revés. Fíjense cómo dice sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Y nosotros somos al revés. Nosotros somos prontos. Amén. Gracias. Prontos para la ira. Rápido nos enojamos. Rápido hablamos. Y no escuchamos. Nos cegamos. Y luego están andando atrás de ti. Escúchame. Escucha lo que te quiero decir. No. Pero hay algo que es importante. Esto lo saben. Todos lo sabemos. Todos. No hay nada oculto. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre está muy separada, mis hermanos, muy lejos de lo que es la justicia de Dios. Tu ira, cuando incluso tú tratas de arreglar las cosas enojado, no obra la justicia de Dios. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, sea mi santificación. La palabra de Dios debe ser recibida con humildad. La humildad facilita la santificación. Dice que la palabra de Dios es poderosa para limpiarnos. Es poderosa para salvarnos. Santiago nos llama a recibir la palabra con humildad. Es posible oír la predicación. Es posible leer la palabra de Dios, pero a veces no entendemos. ¿Por qué no entendemos? La humildad está peleada con el orgullo, o el orgullo está peleado con la humildad. La persona orgullosa lee la palabra, escucha la palabra, pero no la recibe. Ellos están escuchando y dicen, eso no es para mí. Eso es para mi hermano. Ya sé para quién es esa palabra. Y es más, hasta guardamos el link y en la tarde se lo mandamos. Esto, hermano, pero mira, escúchalo. El orgulloso no le da la bienvenida a la palabra de Dios. Él no dice, wow, esto es para mí. Señor, eso que tú estás hablando me confronta, gracias. No le da la bienvenida. Y al no darle la bienvenida, no puede ser transformado. La falta de humildad hace que la persona oiga la palabra de Dios, pero no lo aplique a su vida, no tenga la intención siquiera. Él le decía, él escucha la palabra, pero la aplica en otros, no en él. La humildad, mis hermanos, dice Santiago, recíbanla con humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es necesaria para que la palabra pueda hacer su trabajo en nosotros. Para que tú puedas reconocer, así soy yo, ese soy yo. Pero también digas, pero yo no quiero ser así, ya no quiero seguir así. Y cuando yo tengo esa convicción, entonces ya busco hablar con Dios. Y ya lo busco en la intimidad y ya hablo con Él y le digo, Señor, eso que estaban diciendo, así soy,
Él me describieron claramente, pero yo no quiero ser así, ayúdame. Mis hermanos, la humildad es un terreno donde todas las virtudes crecen, todas. En la humildad crece el amor. En la humildad crecen las relaciones interpersonales. Algo muy importante, en la humildad crece el perdón. Pero la persona orgullosa se resiste a la voluntad de Dios. Se resiste a la palabra. Se resiste a aceptarlo. La resiste a veces en un silencio, pero no la acepta. No la acepta. La persona orgullosa reinterpreta la palabra de Dios, le da otro significado para justificar su pecado. La persona orgullosa siempre se anda justificando y le da vueltas al asunto. La persona orgullosa piensa, yo no necesito ir a la iglesia. La persona orgullosa dice, yo resuelvo mis problemas directamente con Dios, yo no necesito ir ahí. Aunque la palabra de Dios nos manda a congregarnos, pero nosotros siempre tenemos argumentos. Hace unos días que tuvimos el evento de matrimonios, estábamos recibiendo a todos los matrimonios y entró una pareja. Y luego yo los vi y me dijo la señora, ay pastor, ¿sí me puedo quedar? Le dije, hermana, ese es el club de Toby. No pueden entrar mujeres. Me dijo, pastor, es que venimos de fuera. Y ya recordé, le dije, es verdad, ustedes vienen de fuera. Me dijo, sí, pastor, es que usted sabe, donde nosotros nos congregamos no hay una iglesia. Y nosotros los escuchamos por el internet. Y cuando oímos que iba a haber reunión de varones, mi esposo me dijo, voy a ir. Y ella le dijo, ¿cómo que vas a ir? Vamos a ir. Le dijo, ven, está bien, vamos. Y vinieron y la hermana se quedó ahí arriba y él se quedó acá abajo. Pero qué contraposición cuando nosotros dentro aquí en la ciudad podemos venir a la iglesia y no venimos y lo justificamos. Es que justificamos la palabra de Dios. No, es que no es necesario que vaya. Desde aquí me la aviento. Algunas veces, algunos hermanos luego me dicen, pastor, escuché la predicación. No fui, pero me la aventé. Es más, me aventé las dos. Dices, ¿y para qué las dos eran lo mismo? ¿A poco escuchar dos te va a santificar? No, es lo mismo, sí. Nosotros pensamos que podemos cambiar la verdad por nuestras mentiras, por nuestras justificaciones. La persona orgullosa puede que sienta convicción de pecado, pero tiene problemas para cambiar su conducta, para aceptar que está equivocado. Dice que debemos recibir la palabra de Dios con humildad. ¿Por qué? Dice, porque mis hermanos, ¿cómo es posible que nosotros, estoy hablando de aquellos que decían que eran cristianos, que habían entregado su vida al Señor? Santiago les dice, desechen toda inmundicia, desechen todo el resto de malicia y reciban con humildad la palabra implantada. ¿Cómo es que un cristiano puede tener inmundicia en su vida? ¿Cómo es que le dice Santiago, desechen toda malicia? Porque estaban viviendo con una dualidad. Pablo le dice a Tito que había un grupo de personas que confesaban, que afirmaban que conocían a Dios,
pero que lo negaban con sus acciones. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir aquí, allá y en todos lados que conocemos a Dios, que amamos a Dios, pero con nuestras acciones lo negamos. Eso mismo sucede hoy. Muchos decimos que conocemos a Dios, pero con nuestras acciones lo negamos. Hay inmundicia, hay malicia. Nuestra manera de hablar no honra a Dios. Nuestras acciones ofenden a Dios. Aunque hoy estamos aquí. Todos queremos ser transformados, pero no todos queremos pagar lo que implica ser un cristiano. Ser cristiano implica acciones. La palabra de Dios es poderosa para cambiarnos. Tenemos un Espíritu Santo que viene y nos fortalece y nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda cuando ya no podemos y nos fortalece y nos anima y nos levanta y podemos vencer porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Hablábamos ese testimonio de que hablaba el pastor Toño, de alguien que pudo ver el poder de Dios obrando. Hay tantas manifestaciones del poder de Dios y lo conocemos y sabemos. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que había un puño de huesos. ¿Conoces esa historia? Había un puño de huesos ahí. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les dio vida. Y yo me quedaba fascinado pensando, ¿cómo sería eso? Un montón de huesos ya viejos, pero era como armar un rompecabezas e irle dando forma, vida, poniendo cartílagos, poniendo ligamentos, poniendo venas, poniendo carne, poniendo tantas cosas hasta que le dio vida. ¿Y acaso Dios no puede hacer una transformación contigo? Y tú dices, ay Señor, no puedo. Y el Señor te dice, ¿que poco me conoces? No, sí te conozco y te amo, pero no creo en ti. Santiago nos habla de la gran tragedia que es no conocer a Dios. Santiago dice que la palabra que es escuchada, pero que no es vivida, solamente es información. Para que la palabra transforme, se requiere obediencia. Santiago lo menciona en el versículo del 22 al 25. Fíjese cómo dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Fíjese cómo dice: sean hacedores y no solamente oidores. Porque cuando nosotros solamente somos oidores, nos engañamos. Podemos correr el riesgo de engañarnos a nosotros mismos. Nadie nos engaña, nos engañamos nosotros mismos. 23 dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Todos queremos esto último. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero que me ayudes, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que siempre estés y me bendigas y me sanes y tenga felicidad y tenga paz y tenga todo. Pero no me pidas lo otro, Señor. Vamos a hacer una comparación.
Dice Santiago. Santiago habla de dos tipos de personas. Un oidor y un hacedor. Dos tipos de cristianos. Yo sé que luego dicen, ay pastor, las comparaciones son odiosas. No hay que comparar. Pero yo quiero comparar. ¿Están de acuerdo? Hagamos una comparación entre dos creyentes. Dos que están aquí. Dos mujeres, porque en la mañana comparamos a dos hombres. Dos mujeres, una que trae un vestido color... No es cierto. Ambos leen la Biblia. Ambos creen la misma doctrina, están aquí. Creen en la Trinidad, creen en la fe, creen en el Espíritu Santo, creen en los dones. Ambos asisten regularmente a las reuniones dominicales a las 11. Amén. Ambos asisten a las reuniones de matrimonios de varones. Ambos levantan las manos a la hora de adorar. Ambos ya se bautizaron. Ambos usan el lenguaje cristiano, el lenguaje que hablamos aquí dentro. Aleluya. Sea Cristo glorificado. Amén. Shalom, mi hermano. Dios le bendiga. Todo eso lo aprendemos, ¿verdad? Pero todo eso lo practicamos solamente aquí, ¿verdad? Porque fuera de aquí no lo hacemos. Ambos disfrutan las enseñanzas de cada servicio, cada reunión. Eso sucede aquí. Y al estar haciendo eso, pues no hay diferencia. Los dos hacen lo mismo. Los dos leen la palabra, los dos levantan las manos, los dos se saben los cantos, los dos hacen todo, participan en todo y hablan como todos. No hay diferencia. Pero ahora vamos a visitar su vida fuera de la iglesia, en sus casas, en su relación con su esposa, con su esposo, en su trabajo. ¿Cómo es uno y cómo es el otro? ¿Cómo manejan sus finanzas uno y cómo maneja sus finanzas el otro? Su tarjeta de crédito. Vamos a revisar los libros que lee uno y que lee el otro. Vamos a ver en su computadora las páginas web que visita. Vamos a su Facebook. Vamos a ver cuáles amistades tiene en el Facebook. Y mis hermanos, podemos encontrar dos mundos diferentes. En la iglesia parecemos iguales, todos. Pero en la vida fuera de la iglesia no se parecen en nada. Frente a los hermanos sí se parecen. El resto de la semana no lucen igual. Y cuando vienen a consejería por una cuestión de matrimonio o personales, hay excusas. Pastor, es que estoy luchando con eso, no he podido, pastor, tengo años. Pastor, la ira me gana. Pastor, no puedo refrenarme con esto, con aquello. Tengo tanto tiempo luchando con esto, con este pecado, no he podido deshacerme de él. Eso dice uno. Y el otro dice,
cuando escuché la palabra de Dios y Dios me confrontó, yo decidí cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Santiago dice cuál es la diferencia. El oír la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, no solamente ser un gran oidor, no solamente necesitamos memorizar, no solamente necesitamos tener conocimiento. Oía la palabra de Dios, la meditaba y entendía sus implicaciones. Entendía que ser cristiano implica. Santiago dice que es como la palabra de Dios viene a ser como un espejo. La palabra de Dios nos confronta. Ante la palabra de Dios no tenemos argumentos para darnos cuenta que estamos mal, que nuestra vida no está mal, no está bien, o que estamos bien. La palabra de Dios es como ese espejo cuando tú, hoy antes de venirte, ya te venías y te regresaste a ver si todo estaba bien. Mi mamá sí me peinaba. Ya cuando venía, ven hijo. Ay, mami. O bueno, cuando yo le decía, no, mami, me decía, saca la lengua. Por lo menos es mi saliva, ¿verdad? La palabra de Dios es como un espejo donde tú te ves claramente como eres. Cuando nosotros vamos al espejo, dice la palabra de Dios que muchos se engañan a sí mismos, se ven como son y tratan de justificarse engañándose a sí mismos. Y es como cuando tú te ves en el espejo y dices, qué bárbaro, qué guapo estoy. Y no es que te lo dijeron los demás, tú mismo te lo estás diciendo. ¿Y sabes qué? Tú te estás engañando a ti mismo. La palabra nos confronta y la palabra nos muestra áreas. Cuando venimos a la iglesia, la palabra nos muestra áreas que nosotros no vemos, no nos damos cuenta, o que nos recuerdan. Sirve para recordarnos algo que no está bien en nuestra vida. Yo creo, y mire cómo son los engaños, yo creo que no estoy calvo, aunque me dicen que estoy calvo. Yo digo, yo no estoy calvo. Y yo me veo en el espejo y yo digo, no estoy calvo. Pero luego me dice mi esposa, volteate. Y luego mire, me volteo y sí estoy calvo. Pero yo no me veo. Y la palabra de Dios nos confronta de la misma manera. Nosotros pensamos que estamos bien. Y viene la palabra de Dios y te dice, estás calvo. Y yo me trato de engañar y digo, no estoy. Y alguien te dice, no te engañes. La palabra nos confronta y nos dice lo que verdaderamente somos. Cuando tú escuchas, cuando tú lees la palabra de Dios, no hay excusa, no te puedes esconder. La palabra de Dios te dice cómo verdaderamente eres, cómo actúas. Yo te pregunto, ¿cómo luce la palabra de Dios en tu vida? Santiago, esta enseñanza la aprendió al lado del Señor Jesús. Un día lo escuchó cuando el Señor Jesús estaba enseñando. En Lucas 6:46, el Señor Jesús dice,
¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Esta frase, esta parte de la Escritura a mí me gusta, siempre la tengo presente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Versículo 47 dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Mire, es la misma enseñanza que Santiago. El que oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Y el Señor Jesús también hace una comparación. El que escucha su palabra y el que no la escucha, el que no la pone en práctica. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y echó cimientos sobre la tierra, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Un buen constructor, un buen ingeniero. Hace rato el pastor Toño me estaba cargando a mí la responsabilidad de la modificación, ¿verdad? Yo lo alcancé a oír y dije, no, voy a buscar dónde está el arquitecto para que todos sepan quién fue. Pero un buen arquitecto, un buen ingeniero, dice, es el que edifica una casa cuidando todas las cosas que deben de cuidarse para que esté bien construido. Y aún así nos podemos equivocar. Así, cuando mi esposa y yo, bueno, nosotros no somos ingenieros ni arquitectos ni nada, pero cuando construimos una casa, la cual vivimos y que Dios nos dio la bendición de hacerla, hay un área donde pensamos que fuera de esa manera. Y ya que empezamos a vivir ahí, yo siempre, mire, 22 años viví renegando. Y yo le decía a mi esposa, es que yo no sé cómo se nos ocurrió haber hecho eso. No está bien. Y mi esposa me decía, pues sí, pero nosotros pensábamos que estaba bien. Pues no está bien. 22 años. Y un día le dije, mi amor, ya me cansé. Hay que modificar eso. Mi esposa me dijo, pues como tú quieras. Yo dije, sí, yo no quiero vivir así. Vamos a cambiarlo. Y le hablé a un arquitecto y me dijo, no, pues que mira, que aquí, que allá y que no sé qué. Y luego ella, ay no, es que va a haber mucho polvo. Pues no le hace. No, pues que nos va a costar muy caro. No le hace. Pues que vamos a no bañarnos una semana, 15 días. No le hace. Yo quiero el cambio. Hicimos la obra y ahora estamos felices. Dijimos, qué bonito quedó el cambio. El que edifica de la manera correcta verá la bendición. Ese es el hacedor. Pero también habla de que el que oye y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimientos, y el torrente vino con fuerza contra ella y al instante se desplomó y grande fue su ruina. Fíjese, los dos constructores, los dos construyendo una casa, uno de una manera correcta y otro siguiendo su propio razonamiento. Cuando seguimos nuestro propio razonamiento, estamos yendo al fracaso. Y ahí lo vemos. Matrimonios destruidos porque siguen las costumbres de nuestros tiempos, porque siguen sus propios razonamientos. El que viene a mí, dice el Señor Jesús, y oye mis palabras
y las pone en práctica, es como un constructor sabio. Un constructor que ha oído mi palabra y no la hace, es un constructor necio. Quiero llevarlos a un versículo paralelo, Mateo 7:21. Habla lo mismo, pero dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pregunta es, entonces, ¿quién va a entrar, Señor? Si todos los que vamos a las iglesias te decimos Señor, Señor, y decimos que te amamos, y decimos que te obedecemos, y decimos. Y sigue hablando el Señor y dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Qué gran problema. Tenemos un gran problema, mis hermanos. Porque muchos pueden decir: Señor, yo iba a todas las reuniones de casa de oración. Señor, yo iba a todas las reuniones de las mujeres al congreso, a los congresos de varones, de matrimonios. A todo iba. En la mañana yo hice una aclaración y la quiero volver a hacer. Nosotros pensamos que vamos a los congresos, al de mujeres, al de varones, al de matrimonios y todo, pensando que lo que vamos a ir ahí a escuchar nos va a cambiar. Mis hermanos, no vengan con esa intención. Eso es conocimiento. Las mujeres vienen aquí, van a escuchar muchas teorías, van a escuchar la palabra de Dios, van a ser confrontadas, pero si no tienen el deseo de vivirlo, es en vano. Es lo mismo que ir al congreso. No gastes tu dinero al de Vallarta o al de Cancún. No gastes tu dinero de una manera irracional, cuando no tienes la intención de ir a escuchar la palabra de Dios y decir: yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar. Venimos aquí, pasamos 2 horas. Mis hermanos, nuestro trabajo no es entretenerlos. No. Nuestro trabajo es confrontarnos. Dice el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre trajimos despensas, toneladas de maíz y de frijol y de rollos de papel. En tu nombre fuimos a visitar a los enfermos. En tu nombre yo fui un maestro de los niños. En tu nombre estuve en la alabanza. En tu nombre. Y el Señor dice: nunca te conocí. Qué duro será escuchar eso. Nunca te conocí. Yo quiero terminar con esa misma pregunta. ¿Tú eres un cristiano que oye la palabra? ¿O eres un cristiano que vive la palabra? Al reino de los cielos, dice el Señor, se entra haciendo la voluntad de Dios. Santiago dice: el que permanece en la palabra, el que hace la palabra, ese es bienaventurado. La obediencia hace la diferencia. Obedecer es transformación. Obedecer trae bendición. Obedecer nos acerca a Dios. Obedecer, cuando tú obedeces, tienes la libertad, la confianza de ir delante de Dios y decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, por esta circunstancia.
No te conviertas en un oidor olvidadizo. Dice Santiago que muchos el domingo son confrontados. La palabra de Dios nos confronta como cuando te ves en el espejo. Pero te sales y te olvidas. Y llegas a tu casa y te olvidas. Y vas en el auto y te olvidas. Desde que te vas a subir al auto con tu esposa y te dice: ábreme la puerta. Ella espera que le abras la puerta. Y se te olvidó lo que acabas de escuchar. No dijimos, bueno, yo no enseñé que le abras la puerta o no se la abras. Pero son actitudes. Pero y cuando está ahí te dice: mira tú, ya te vas a subir. Pues súbete. Pues ábreme. ¿No tienes manos? Y ya se suben y luego: ¿no acabas de oír al pastor lo que dijo? Ese pastor está loco. La vida es esta. Oidor olvidadizo. Se nos olvida fácilmente. Hay algunos que son privilegiados, como el pastor Toño. Ayer estábamos allí en los bautismos. Y se acercó una hermana y empezamos a platicar. Y cuando estábamos allá y que hablábamos, estaban hablando de como de hace 30 años. ¿Usted qué me voy a acordar? Y ahí estaban: no, que sí, que fulanita, y que no, y el Toño ahí. Yo los escuchaba y decía. Y luego me dice: oye, ¿te acuerdas de la hermana? No era una hermana. ¿Te acuerdas de la señora fulana que trabajó con nosotros? Y yo: sí. ¿En qué año fue? Y dije: no, pues me la puso bien difícil. Y luego: sí, en el 95. Yo dije: ¿en el 95? ¿Cuántos años tenía yo? Y todavía quiere que me acuerde. Oidor olvidadizo. Pero la palabra de Dios siempre debe de estar fresca. Y la palabra de Dios, fíjese, hay algo que es bien importante. Dice que todos conocían. En el tiempo de Malaquías, todos conocían la palabra de Dios. En el tiempo del Señor Jesús, todos conocían la palabra de Dios. En el tiempo de Santiago, de Pablo, todos conocían la palabra de Dios. En nuestros tiempos, todos conocemos la palabra de Dios. Los esposos conocemos lo que dice. La palabra de Dios nos dice cómo debemos de tratar a nuestra esposa. ¿Sí, varones? Hermanos, no me dejen solo. En nuestros tiempos los varones saben cómo deben de tratar a su esposa. ¿Y por qué tienes problemas? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y las señoras saben que tienen que respetar a su esposo? ¿Y luego? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Hemos venido a escuchar su palabra. Hemos venido porque queremos cambiar. Hemos venido porque queremos la bendición. Hemos venido porque buscamos el favor de Dios. Hemos venido porque tenemos necesidad de Dios. Pero la palabra de Dios nos demanda obediencia, congruencia. Cada uno sabe cómo es. Yo sé que fuimos expuestos a grandes verdades.
en el tiempo de Malaquías, cuando las cosas iban mal y cuando las cosas no salían bien. El pueblo le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué me has abandonado? Incluso le decían. Malaquías, profeta de Dios, les dice: porque te has apartado de Dios, porque has roto tus pactos, porque has roto tus promesas, porque no me buscas, porque no me honras como Dios. Porque has hecho tu propia voluntad, porque has caminado en tus propios caminos. Queriendo ser sabio, te volviste necio. Queriendo entender y hacer cosas innovadoras, algo diferente, te apartaste de la verdad. Te apartaste de la verdad. Señor, tócanos. Señor, transfórmanos. Señor, hoy ante tu palabra estamos como ante un espejo. Danos humildad. Señor, que podamos recibir tu palabra con humildad, sin orgullo, sin vanagloria. Pero que podamos entender las implicaciones que lleva el decir que soy cristiano. Tengo que cambiar. Como hombre tengo que cambiar. Tengo que darle lugar a mi esposa que merece. Como esposa tengo que honrar a mi esposo en obediencia, como si fuera para ti. En mi trabajo, mi manera de hablar, mis acciones, todo debe glorificarte a ti. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Canta con nosotros. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Ahora dile a Él: mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir
Señor. Dilo otra vez. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, santidad. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Díselo otra vez. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad para ti. Y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices? Mi vida es para ti, hoy me consagro. Díselo fuerte. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor, y para ti. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti y me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Dile, mi vida es para ti. Díselo a él. Mi vida es para ti, hoy me consagro, me entrego a ti. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Díselo otra vez. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Y toda la iglesia cantamos. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor, Y para ti. me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti, Jesús. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Sí, Jesús, consagrado a ti. Nacedor de tu palabra, Jesús. Dale gracias con un aplauso al Señor por su palabra. Amén. ¿Aplaudimos? Debemos andar como es digno del Señor. Amén. Agradándole en todo.
cantamos juntos. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejarse. Que brote un cántico en mi Señor y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, todo lo creo, al Dios de toda mi salvación. Vamos a ir otra vez. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejarse. Que brote un cántico en mi Señor y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, de todo lo creo, al Dios de toda mi salvación. Vamos a irle a Él. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Cántalo otra vez. Dilo, mi hermano. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón, toda sabiduría y gracia podamos reflejarse. Que brote un cántico en mi Señor y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, de todo lo creo, al Dios de toda mi salvación. Ahora dile a Él. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Yo quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar, Jesús, como es digno de ti. Vamos a decirle con el corazón. Te necesito hoy, no soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos